bienvenidos a Hallyu Nerd. Y vamos a hacer un video reaction del nuevo single de VIXX. Sí, se habrán dado cuenta en algún otro video, somos Starlights, así que estábamos esperando esto con ansias desde que anunciaron que va a haber comeback. Literalmente estaba contando las horas. Soltaron ya al fin el video, entonces vamos a ver qué tal. Se ven adorables, sabemos que es un cover de una canción del 95. Recuerden que el K-pop tiene ya muchos años, más de lo que creen, no acaba de salir ahorita con Gangnam Style. A ver si adivinan quiénes son nuestros videos. Estoy lista. Lo siento, Ronita, si te muerdo, aguanta. Ahí va. Oh, Dios. ¿Por qué me los ponen dormidos? No. Claro, como todo mundo se ve así cuando se levantan, ¿verdad? Sí, se ve todo ya. ¿Qué es eso? La Robin Christian. Me recuerda a Rock Your Body porque no sé, tiene algunos vestuarios. Son Odio ese estudiantes. peinado, sí. No, odio ese pelo. Es como una niña bailando ahí. Él no es un niño. ¿Por qué? Eso es VIXX. Sí, dice el VIXX. Me hubiera gustado ver a Leo con un peinado diferente, la verdad. Nació con eso pelo. ¿A poco? Vaya la filosofía de Lily. No sé quién nació con ese look. Hay una niña en VIXX. Leo. Ese quién es Leo, ¿verdad? Es Leo. Sí. Sí, es Leo. ¿Qué onda con eso? Hubo una sonrisa ahí. Hubo una sonrisa ahí. ¡Come! ¡Te he dicho que comas! I'm sorry, Hank. No, not really. Oh. O sea, ¿cómo te atreves? ¿Nos tenían grabando en puro frío o qué? Yo creo que Ok, había un póster promocional de Utopía. sí. ¿No era Hexang? En donde está esperando el camión o autobús, lo que sea. Sí sale Hexang. Ok. Es Desmond G, everything. Oh. Vamos a alegrarte, Jean, bailando. Sí. Vamos a alegrarte haciendo que Leo baile esto. Aún sigo con... ¿Qué traía Leo? Traía una bata, traía el traje de taekwondo, traía... Sí, parecía el cuello de una bata de... ¿De hotel? Sí. Bueno, los demás sí se ven diferentes, o sea, en cada comeback tienen algo diferente. Sí, me la Son lágrimas. No estoy llorando, no sé, algo le pasó a mí. Están sudando.
luego se ve igual. Y es como que ahora que le hagan otro look, la verdad. No tan extremo como lo que le hicieron a Ken, porque... Leo es especial. sí, todo el mundo sabe que es un niño especial. Deberían de ponerle el pelo azul que tanto quiere. Tal vez. Después de tantos comebacks con sus conceptos dark, que es algo que en realidad fue parte de lo que me atrajo mucho a mí. Debutaron con Superhero, estuvo bien. En aquel entonces no me gustaron tanto a mí. Yo sí, yo lo sigo Y desde que... después Rock Your Body impactó por este concepto con videojuego. Y a mí me había gustado, pero cuando llegó On and On con esto que andaban en el espacio y se supone que eran vampiros del superespacio. Sí, eso fue extraño. Que brillan porque eran inspirados en Twilight. Sí, de hecho eso se lo debemos a él. Gracias, sí. Kia. Ahí fue donde me gustó mucho. Entonces a partir de On and On, On and On, Hyde, Jekyll and Voodoo. Y después el año pasado tuvimos Eternity y después tuvimos Error. Entonces ha sido como que ya tenemos visualizado que VIX es parte del concepto Darks. Y mucha gente espera como que hicieran lo mismo. Pero bueno, también con Jekyll nos dimos cuenta de que pueden hacer este tipo de cosas. Porque así son, o sea, en la vida real no son de, oh, sí, soy dark y hago del baño murciélagos o algo así, ¿no? Sangran petróleo. No ese tipo de darks. Aunque sí tienen mucho dinero, pero... Y lo demuestran aquí, Voice Record, este álbum siento que quisieron sacar otra vez ese lado... Fue como para recordar como que viejos momentos. Para ellos, aunque está triste. De hecho, creo que fue la primera vez que Hyuk escuché esa canción. Nació en ese año. Tal vez tenga algo que ver eso, Tal vez lo pensaron de cierta manera. El álbum está muy bien. Memory, oh god. El álbum es un single álbum especial. Consta con 3 canciones que es Love Equation, Cold Night y Memory. Fueron las canciones que cantaron en The Hexen. Muchos fans estábamos esperando que ya sacaran esas canciones en versión estudio. Sí. Sonaban muy bien, sobre todo la canción que compuso Ravi, porque la canta con Hyuk. Sí, todos recuerdan, no tiene muchas líneas, entonces podéis apreciar más su voz. ¿Adivinaron quiénes son estos videos? De hecho, esta es parte de la coreografía original. ¿Y cómo era el...? Es V-I-X... algo así. Algo así. Siento que algunos pasos fácil los pudo haber puesto Ken. Bueno, tal vez está en... Pues en Grid You fue el que puso la coreografía, así que tal vez. En el VIX que hicieron el Superhero también lo puso en, así que a lo mejor esto también fue idea de Ken. Tengo que aprender a formar. Algo así. Algo así. No siento que sea una canción muy fuerte. No es tan fuerte. Está muy buena. Como Starlights, obviamente. Fue más como un regalo para las fans. Sí. De hecho, por eso creo que también lo consideran como un single especial. Lo recomendamos, obviamente. Apoyen a Vic, Starlight. Y quienes no son Starlights, dense el tiempo para escucharlos. Tienen muy buen material. Ellos trabajan y se involucran mucho en sus trabajos. No nada más lo que les pongan, lo cantan, lo aprenden. Es un grupo que vale la pena. Muy bien para Vic y su Love Equation. No, Robbie Equation. Disfrútenlo. Nos vemos luego. Bye bye.